Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Antes que nada, pedir perdón porque tengo cogido frío en estos días y tengo un poco la voz así, un poco tomada. Pero bueno, vamos a lo que verdaderamente importa, que es la palabra del Señor. Que hoy vamos a tratar un versículo muy interesante, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46, cuando dice: mientras él aún hablaba, está hablando lógicamente de Jesús, mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Mateo dice que Jesús seguía hablando a la gente, y ese verbo seguía nos muestra la incansable labor del Señor de predicar el Evangelio del Reino. No es algo que hacía de vez en cuando, no es algo que hacía, cuando surgía la oportunidad, sino que Él constante y permanentemente estaba siempre predicando el Evangelio de salvación. El apóstol Pablo le dijo a un joven pastor llamado Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4 y en el versículo 2, que hay que predicar la palabra de Dios insistentemente, a tiempo y afuera de tiempo. Ha de ser nuestra labor principal en esta vida. Estemos donde estemos, tenemos que ser voceros de nuestro Dios. Uno de los últimos mandamientos que nuestro Señor Jesús dio antes de ser alzado arriba a los cielos, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15, cuando le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar es nuestra misión, es nuestro llamado, es el propósito por el cual permanecemos en esta tierra. Cuando Pablo le escribe la primera carta a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 16, llega a decir que para él predicar el Evangelio le es una impuesta necesidad, le es una obligación. Incluso al final de este versículo dice: ¡ay de mí si no anunciara el Evangelio! Cada uno de los creyentes tenemos la impuesta necesidad de compartir con otros este mensaje de salvación. Esto no es labor de algunos, no es la obligación, de los pastores, de los líderes o ancianos, sino que todos los creyentes debemos estar comprometidos con que la palabra del Señor esté siendo predicada por todo el mundo y a toda criatura. Y Jesús nos dio ejemplo. Él no solamente nos mandó, nos ordenó a predicar el Evangelio, sino que, como bien dice Mateo en este versículo, Él seguía hablando a la gente. Mira, y en este caso sucede algo muy curioso, porque dice que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con el Señor. Bueno, como el versículo siguiente que trataremos mañana, Dios mediante, es muy similar a este, hoy quiero aprovechar la ocasión para resaltar el hecho de que Jesús no solamente tenía madre, sino que también tenía hermanos. Nosotros los creyentes, aunque no adoremos a María, creemos y afirmamos que Jesús nació a través de María siendo virgen. La Biblia enseña en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, desde el versículo 26 en adelante, que Dios envió al ángel Gabriel para darle un mensaje a una joven virgen, pero desposada, llamada María. Desposada significa comprometida. María y José, aunque no se habían casado, ya estaban comprometidos. Ellos ya estaban preparando sus vidas para casarse. En el judaísmo, al igual que en el cristianismo, las mujeres han de llegar vírgenes al matrimonio. Y este es el caso de María. María nunca jamás había tenido una relación sexual ni con José ni con ningún hombre. Y en ese estado puro, en ese estado de virginidad, el ángel Gabriel le dio la noticia de que iba a concebir en su vientre y dar a luz a un hijo llamado Jesús. Cuando María escucha este mensaje, imagínate, ¿verdad? Dice el versículo 34 de aquí, del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, que María le dijo al ángel:
¿y esto cómo va a suceder si yo no conozco varón? Y es ahí cuando Gabriel le da la noticia de que va a ser obra del bendito y del glorioso Espíritu Santo de Dios. No solamente María se quedó embarazada siendo virgen, sino que dio a luz siendo virgen. Ya desde el Antiguo Testamento esto se profetizó, este acontecimiento, ¿verdad? En el libro de Isaías, en el capítulo 7 y en el versículo 14, dice la Biblia: «He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que ser concebido y nacer de una mujer virgen? Te voy a dar 3 razones por lo menos. La primera razón es para así cumplir lo que ya el Antiguo Testamento decía y profetizaba sobre el Mesías. Si Jesús no hubiese nacido de una mujer virgen, entonces Isaías hubiese mentido, ¿verdad? La segunda razón es para mostrar la deidad de Jesucristo. Es decir, mostrar que Jesús no es una persona que se hace pasar por Dios, sino es un Dios que habita corporalmente en una persona. Recuerda que cuando el profeta Isaías dijo o profetizó su nacimiento, dice que se llamará Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Bueno, significa Dios con nosotros. Jesús no es un hombre que se hace Dios, sino es un Dios que se hace hombre. Y la tercera razón por la cual Jesús tuvo que nacer de una virgen, de una mujer virgen, es porque para que el sacrificio en la cruz de Jesús tuviese aceptación por parte del Padre, tenía que ser un sacrificio puro. Aunque Jesús cargó en la cruz el pecado de todos, como dice Isaías en el capítulo 53, versículo 6, aún así Jesús no pecó en toda su vida. Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta que le escribe en el capítulo 5 y en el versículo 21, que Jesús no conoció pecado. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer nacer a Jesús de una manera virginal para que no heredase de ningún hombre el pecado. La Biblia enseña en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, en este caso por Adán, y que a partir de Adán en adelante todos nacemos con lo que conocemos como la naturaleza pecaminosa. Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecar, pero cargando el pecado de todos. Por eso es tan importante el hecho de que ningún hombre tuviese algo que ver en la concepción de Jesús. Ahora bien, ¿quiere decir esto que María permaneció virgen el resto de su vida? Evidentemente no. Este versículo que estamos tratando en esta mañana lo deja claro, porque nos muestra que Jesús tenía hermanos. Pero no solamente este versículo, ¿verdad? Sino que hay muchísimos otros tantos más que nos muestran que Jesús tuvo hermanos. Te voy a poner un ejemplo. Mira, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 3, nos narra que la gente decían de Jesús: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahora bien, seguramente no falte la típica persona que diga que esta palabra hermanos no se refiere a hermanos carnales. Sin duda alguna sí significa eso, pero bueno, estos versículos y otros tantos más nos muestran claramente que Jesús tuvo hermanos de carne, hermanos por parte de padre y de madre. Pero si no te sirven estos versículos, bueno, entonces, por favor, vayámonos al primer capítulo de Mateo. En el primer capítulo, vamos al versículo 25, cuando se nos muestra claramente que una vez María dio a luz a Jesús de una manera virginal, José y María se conocieron. Y esta palabra conocer habla claramente de conocerse en la intimidad, de conocerse sexualmente. Y si todavía lo quieres aún más claro, vete al libro del Génesis, capítulo 4, versículo 1, cuando dice que conoció Adán a su mujer, por lo cual concibió y dio a luz a Caín. Una vez Jesús nació, José y María se conocieron sexualmente, tuvieron intimidad, tuvieron hijos.
Nosotros creemos con total certeza que Jesús nació de la Virgen María, pero una vez nació, María dejó de ser virgen. La reconocemos como la Madre del Señor, pero en ningún caso ni la adoramos ni la veneramos, porque el único digno de toda adoración se llama Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices. Gracias porque tú naciste de una manera milagrosa. Viviste de una manera santa, perfecta, sin pecado alguno. Y moriste también sin pecar, pero cargando el pecado de todos nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra y estamos eternamente agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.